En la última clase vimos cómo fue posible manipular la secuencia de dos proteínas de manera tal de que sus respectivas estructuras tridimensionales se interconvirtieran. Este descubrimiento extraordinario y sorprendente puso en duda el postulado de Anfinsen, que establecía que la secuencia determina la estructura. Pero además de este cuestionamiento teórico, la existencia de distintas conformaciones nativas especificadas por secuencias prácticamente idénticas planteó la pregunta de si existían en la naturaleza ejemplos de proteínas capaces de asumir múltiples conformaciones nativas. La respuesta a esta pregunta no tardó en llegar. Y en efecto se descubrieron proteínas que adquirían más de una conformación nativa y, más importante todavía, que tenían distinta función para cada una de esas conformaciones. Para estas proteínas se acuñó el término de proteínas heteromorfas o proteínas metamórficas, y hoy son objeto de intenso estudio. Vamos a mostrar acá un ejemplo de dichas proteínas. En la pantalla tienen ahora el caso de la linfotactina, que es una quimoquina que dirige la migración de los leucocitos a las áreas de inflamación. Esta proteína tiene dos actividades biológicas. En una de esas actividades une glicosilaminoglicanos y en la otra se une a receptores G específicos. Cada una de estas dos actividades biológicas está asociada a una distinta conformación nativa. Si se fijan en la pantalla pueden ver que en una de estas conformaciones la proteína adopta una estructura tridimensional tipo beta, formando una lámina beta, y además esa lámina beta se asocia con otra proteína idéntica formando un dímero. La otra conformación de esta proteína es una conformación nativa alfa más beta, que se ve en dorado en la figura. Como ven, este es un caso típico de doble personalidad en las proteínas. Estas dos conformaciones nativas fueron determinadas experimentalmente, y eso se pudo hacer porque existen métodos experimentales muy simples para interconvertir una forma en la otra. Insisto, aquí es exactamente la misma secuencia que se puede manipular mediante cambios en la composición del solvente o la adición de ligandos para que switchee entre una conformación y la otra. En este caso, esta metamorfosis proteica puede seguirse experimentalmente en forma muy sencilla. Por ejemplo, en este caso se puede estudiar la fluorescencia de la proteína y ver cómo pasa de una forma a otra. En la figura a la derecha tienen el ejemplo de este experimento. En la curva de puntos azules ustedes tienen la transformación
de LTN40 a LTN10 inducida por el agregado de 200 milimolar cloruro de sodio, simplemente cambiando la fuerza iónica del medio se pasa de la forma 40, que es la forma dimérica, a la forma monomérica. Los círculos grises muestran la transformación inversa de LTN10 a LTN40 inducida por el agregado de 60 micromolar heparina. Este es un experimento cinético que, como pueden ver en la pantalla, se completa en menos de 10 segundos. Los investigadores además demostraron, y no lo muestro aquí, que para pasar de una conformación a la otra, la molécula tiene que desplegarse considerablemente. Así que no se trata de una interconversión fácil, sino que involucra directamente el equilibrio entre el estado nativo y el estado parcial o totalmente desplegado. Existen muchos otros casos en la naturaleza que no vamos a ver aquí por falta de tiempo, incluso casos realmente extraordinarios de proteínas que tienen múltiples dominios y en las cuales solo uno de esos dominios se comporta en forma metamórfica. Ahora vamos a ir terminando las clases teóricas de teoría del plegado. Vamos a ver ahora entonces algunas conclusiones finales acerca de la primera parte de las clases de teoría del plegado, donde vimos la paradoja de Levinthal y la imposibilidad de encontrar la conformación nativa en entre un número infinito de conformaciones posibles. Vamos a concluir acerca de la paradoja de Levinthal, que esa paradoja se formuló a partir de una premisa falsa, la premisa de que todas las conformaciones de la cadena polipeptídica tenían energías semejantes. Entonces, la búsqueda conformacional del estado nativo entre infinitas conformaciones no nativas es realizable en tiempos biológicos porque la energía del estado nativo es mucho menor que la de las conformaciones desplegadas o parcialmente plegadas. En otras palabras, existe un sesgo energético entre las formas más desplegadas y la forma altamente compacta nativa. Eso genera una especie de paisaje conformacional con forma de embudo, donde las distintas conformaciones desplegadas pueden caer hacia estados energéticos más bajos por distintas vías y por lo tanto no requieren recorrer toda la gama de conformaciones desplegadas hasta encontrar un camino para plegarse. En consecuencia, la hipótesis termodinámica del plegado se sostiene y explica lo observado para el plegado de las proteínas si se tiene en cuenta las diferencias energéticas entre el estado desplegado y el estado nativo. Vamos a ver ahora conclusiones finales sobre la segunda formulación que hicimos del problema del plegado, esa formulación que relaciona la secuencia con la estructura nativa.
El postulado de Anfinsen, que estipula que la secuencia determina la estructura nativa, ha sido demostrado experimentalmente y por lo tanto es perfectamente válido. A partir del descubrimiento de las proteínas metamórficas, el postulado de Anfinsen fue puesto en duda y debe ser reinterpretado como sigue. Una misma secuencia puede determinar distintas estructuras nativas dependiendo de las condiciones del solvente y por efecto de distintos ligandos. La selección de la estructura nativa que se observará depende de la energía de los estados nativos que están en competencia y puede ser manipulada experimentalmente, modificando las condiciones del solvente o agregando distintos ligandos. Por otra parte, también una secuencia puede ser modificada puntualmente por mutaciones puntuales y también efectuar esas transiciones entre distintas conformaciones. Finalmente, y como esto concluye las clases teóricas de la materia bioquímica de proteínas, yo acostumbro a mostrarle a los alumnos algunos números que aparecen una y otra vez cuando se trata del estudio de la estructura proteica. Estos números son bastante perturbadores y nos llevan a reflexionar acerca de la complejidad del problema científico de la estructura proteica. Comencemos con la edad del universo. La estimación es que el universo tiene 10 a la 10 años. Veamos si fuera necesario que para plegarse una proteína recorriera todo el espacio conformacional, cosa que vimos que no era así, pero el tiempo estimado para visitar todas las conformaciones posibles de una proteína de 200 residuos es 10 a la 83 años. La masa de la Tierra es de 10 a la 27 gramos. Es igual a 10 a la 46 moléculas proteicas de 200 residuos. La masa del universo es 10 a la 60 gramos, 10 a la 79 moléculas proteicas de 200 residuos. Ahora bien, una muestra que contuviera todas las secuencias posibles de 200 residuos, eso es 10 a la 260, tendría una masa de 10 a la 181 universos. Las secuencias naturales existentes son meramente 10 a la 8. El número de formas proteicas básicas conocidas es 10 a la 3. Y finalmente, la probabilidad de generar al azar una forma proteica básica ha sido calculada en 10 a la menos 24 a 10 a la menos 70. Este último número es un número altamente especulativo, pero nos está hablando de cuál es la probabilidad de que hubieran surgido las proteínas naturales que nosotros conocemos. Y para esta pregunta no tenemos ni siquiera una respuesta aproximada.